Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Huitrón, magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Con Edison Paredes Buitrón, como parte de la serie temática Epistemología, hoy dialogamos acerca de la teoría anarquista de la ciencia. Buenos días, Edison, bienvenido. Buenos días, es un gusto pues volver a compartir estas reflexiones filosóficas en el programa Encuentros con la Filosofía. Muchas gracias. Buen día, Edison. Para iniciar este encuentro, eh, la pregunta sería, ¿en qué consiste, en este caso, la perspectiva anarquista de la ciencia? La teoría que se conoce como anarquista en el campo del conocimiento científico, es decir, esta perspectiva epistemológica de reflexión sobre la ciencia fue planteada por Paul Feyerabend. Feyerabend es un filósofo que nació en Viena en la década de los 20 del siglo XX mismo, ¿sí? Se involucra de todas maneras como parte de la Segunda Guerra Mundial en el campo o en el bando alemán. Y después de la guerra, pues estudia sociología, historia y se dedica también al estudio de la física. eh, Se relaciona y está en contacto con Wittgenstein, también con Karl Popper. Ya como docente fue compañero de Thomas Kuhn y claro, en esos contextos va reorientando también sus inquietudes intelectuales hacia la filosofía de la ciencia y también tiene una relación con Lakatos. Eh, Feyerabend tiene como eh, un elemento importante que es su contraposición, su crítica a estas tendencias epistemológicas positivistas, principalmente pues una crítica, a pesar de que tuvo una relación con Popper, también se va oponiendo al falsacionismo eh, popperiano. Y digamos, esta posición crítica sobre todo está relacionada con la tendencia predominante
tanto en el mundo académico como en las investigaciones del positivismo, ¿no? Como actitud predominante. Feyerabend lo que propone en esta posición crítica es una oposición muy clara, muy radical a este criterio del método científico. Entonces va a oponerse radicalmente a esta suerte de tiranía del método científico, como que hubiera una sola posibilidad de hacer ciencia siguiendo unas reglas universales y únicas. A esta, digamos, posición, a esta tendencia que plantea Feyerabend, se lo puede denominar como el anarquismo epistemológico, que sería uno de los elementos fundamentales de su posición. Entonces, la pregunta que sigue a continuación viene a ser, ¿qué es este anarquismo epistemológico? El anarquismo epistemológico, pues, es una posición sobre la consideración de la cientificidad de una teoría, la reflexión digamos, en el campo de la ciencia que tiene al menos tres características fundamentales. Primero, rechaza esta idea de un solo método que nos permita acceder a la verdad, un solo método que sea considerado como el método científico como tal, ¿no? Como una sola posibilidad de acceder al conocimiento científico. Entonces va a negar radicalmente la existencia de un único método. Esta posición crítica está ligada a la crítica del racionalismo predominante en estos momentos, ¿no? En los que actúa, en los que piensa Feyerabend. Pero esta actitud racionalista está ligada a los aspectos metodológicos fundamentalmente, es decir, a la idea de que exista digamos, un solo método, un, un valioso método llamado el método científico. En segundo lugar, pues es una crítica que se dirige a aquellos pensadores que consideran a la ciencia como la única forma del conocimiento. Es decir, hay una crítica a una actitud contraria al cientificismo, sobre todo a las tendencias del falsacionismo y del positivismo lógico. Y en tercer lugar, pues esta, este anarquismo epistemológico tiene que ver con una idea de que hay que superar la concepción tradicional de verdad como adecuación de, una adecuación entre el mundo y el pensamiento, que digamos es la teoría semántica de la verdad que está ligada a las perspectivas, sobre todo desarrolladas desde la concepción de Aristóteles, ¿no? Aristóteles plantea que justamente eh, una proposición es verdadera cuando esta proposición está adecuada a la realidad y al mundo. Entonces también hay una actitud en este sentido también contraria a esta posición de la verdad. Y estas tres, digamos, tesis que plantean o que resumen lo que sería el anarquismo epistemológico, tiene que ver con un principio que plantea la teoría de Feyerabend, que es el todo vale. Ya. Y justamente, Edison, sobre eso, de hecho es bastante conocido el todo vale en Paul Feyerabend. ¿En qué consistiría este principio, al igual que el tema de la inconmensurabilidad?
Estos dos principios, el todo vale y el principio de inconmensurabilidad, son tesis fundamentales en el pensamiento de Feyerabend. El primero, el todo vale, plantea que los científicos, las científicas, las personas que hacen ciencia no pueden estar o no deben estar obligados por reglas del metodólogo. Es decir, eh, pueden estar planteándose sus procesos y sus producciones desde otro tipo de perspectivas, digamos así, ¿no? Pero digamos, el todo vale tiene sus límites, ¿no es serio? No se trata en que en el campo de la ciencia todo valga en términos ilimitados, sino más bien que los científicos tengan que estar familiarizados con las metodologías contemporáneas de la ciencia y no necesariamente esa familiarización tiene que seguir necesariamente justamente este tipo de normas y este tipo de reglas del todo vale, ¿no? Entonces, ninguna de las metodologías que la ciencia propone, no todas pues han tenido éxito, ¿sí? Esas metodologías pueden ser incompatibles con la historia de la ciencia, sobre todo con la historia de la física. Entonces, Feyerabend sostiene que las metodologías de la ciencia no necesariamente pues han proporcionado reglas adecuadas para guiarse en la actividad científica. Entonces, la ciencia puede, pues, y debe actuar de acuerdo con múltiples reglas, no solamente con reglas fijas y universales, y esto considera que es poco realista, ¿no? Porque se tiene una visión demasiado simple de las capacidades y de los talentos de los humanos y de las humanas. Entonces, este criterio de seguir un solo método es un intento, digamos así, muy pernicioso, ¿no? Porque puede limitar las capacidades de investigación y también de producción que pueden darse en el campo de la ciencia. Pero también este criterio de seguir una sola posibilidad de producción de la ciencia es también perjudicial a la ciencia misma, porque hay limitaciones digamos, posibilidades de transformar y de cambiar una ciencia, ¿no? Entonces, este criterio puede llevarle a la ciencia a ser mucho más dogmática y por lo tanto no abrirse a otras posibilidades de desarrollo y de investigación. Entonces, digamos, los estudios que se establecen en torno a la historia misma de la ciencia, pues como que niegan esta posibilidad de que haya una sola forma de hacer la ciencia. Entonces, eh, la postura de Feyerabend es en este sentido correcta, ya que no es razonable pues que se espere que una metodología determinada pues pueda, pueda digamos así, condicionar de una única forma a que el científico adopte una sola posibilidad metodológica, lo que implica también que pueda haber una sola teoría. Pero Feyerabend plantea que un científico puede racionalmente adoptar una teoría A en vez de una teoría B y por lo tanto puede adoptar también una metodología A en vez de una metodología B. Entonces, lo que hace Feyerabend es criticar justamente eh, eh, digamos, o su postura crítica se dirige contra aquellas metodologías
interpretadas como proveedoras de una sola forma o de una sola regla o de un conjunto de reglas único que guíen la investigación científica. Eso en torno al todo vale, ¿no? Porque hay una posibilidad diversa de asumir tanto posiciones teóricas como metodológicas para poder producir el conocimiento. Por otro lado, pues también el principio de inconmensurabilidad está relacionado con el valor fundamental que tienen las teorías para la producción científica. Eh, los significados tanto de los conceptos como de los enunciados que pueden derivarse de la observación, ¿no es cierto? Tienen que estar tomando en cuenta los contextos teóricos en el cual se producen. Y como esto depende de los contextos teóricos, por lo tanto, pueden haber algunas teorías que puedan estar actuando y cuando estas teorías, digamos así, sus conceptos no pueden ser asumidos de la teoría A como base o como similares a una teoría B, estos pueden ser inconmensurables porque pueden estar en contraposición para poder, digamos, pensar una determinada realidad. Entonces, hay teorías rivales para poder, como hay diferentes posibilidades teóricas entre la teoría A y la teoría B, pueden haber rivalidades. Y cuando hay estas rivalidades, estas teorías son inconmensurables. Entonces, y esto es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar, digamos, el conocimiento científico. Entonces, una pareja de teorías que sean rivales son inconmensurables, pero eso no quiere decir que no pueda haber comparaciones. Ahora, la elección de una teoría A o de una teoría B que puedan ser rivales, que puedan ser inconmensurables, es una decisión que tiene que tomar las personas que hacen ciencia. Y entonces para la decisión y la opción sobre una teoría u otra, hay elementos también subjetivos que se involucran en estas elecciones racionales sobre una teoría A y una teoría B. Entonces, por eso es importante también que se involucre en el caso de la investigación científica las preferencias de los individuos. ¿Sí? Que no están determinados solamente por argumentos que sean estrictamente racionales, sino también por elementos subjetivos que van determinando de alguna manera o influyendo de alguna manera en las elecciones que puedan establecerse para la investigación científica, ¿no? Porque de todas maneras, como hay N posibilidades, digamos, o una indeterminado cantidad de teorías con las cuales se puede producir ciencia, entonces tienen que hacer elecciones y esas elecciones están determinadas también por la libertad del individuo. Entonces, esta libertad también influye en la producción del conocimiento. Bien, entonces, revisado básicamente esta posición, esta postura que se concentra fundamentalmente en la metodología y en las posibilidades del conocimiento. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y otras formas de conocimiento? Es una, esta pregunta tiene mucha importancia, ya que Feyerabend, digamos, dirige sus críticas, como habíamos dicho, al cientificismo. A esta
creencia o esta consideración o esta tesis que considera que la única forma de conocimiento válido y verdadero es la ciencia. Con lo cual se establece una jerarquización. La ciencia aparece como una forma superior frente a otras posibilidades de pensar el mundo y de pensar la realidad. Para Feyerabend, pues, no existe ningún argumento válido que sostenga que la ciencia constituye un paradigma de la racionalidad, es decir, que sea la única forma de conocimiento. Y en este criterio también hay una crítica a- a- al cientificismo en la medida en que estas tendencias suponen que la única forma de conocimiento válido, que es la ciencia, se reduce incluso aún más al campo de la física, ¿no? Entonces, la física aparecería como el paradigma de la cientificidad y todo lo que quiera ser considerado como ciencia y como investigación científica tendrá que reducirse al campo de la física. Entonces, Feyerabend no está dispuesto a aceptar la necesaria superioridad de la ciencia sobre otras formas de conocimiento, porque no hay ningún argumento válido que pueda sostener esa tesis. Y justamente por el criterio de la inconmensurabilidad es que también abre la posibilidad o abre la perspectiva de que la ciencia solamente sea una forma de conocimiento frente a otras formas del conocimiento. Y esto es importante porque tanto como se hace investigación en el campo de la ciencia, también sostiene que es importante hacer una investigación con las otras formas del conocimiento, porque de ahí pueden derivar, por ejemplo, otros tipos de conocimiento, otros tipos de racionalidad, otros tipos de lógica, ¿sí? Entonces, así como necesitamos investigar, en este caso en el campo de la física, también para comprender la física, también es importante abrir procesos de investigación en los otros campos del conocimiento para comprenderlos, para poder valorar esas otras formas del conocimiento también como válidas, ¿no? Porque resulta para Feyerabend que es falso que haya un método universal, como habíamos dicho, y por lo tanto también es falso que se considere a la ciencia como la única forma del conocimiento. Eso es perjudicial, señala Feyerabend, ¿no? Porque primero la ciencia se reduce a una tosca versión empirista, inductivista o positivista que niega las otras posibilidades de conocimiento que existen. Entonces, sí es importante, pues, de alguna manera hacer una composición, hacer una combinación entre la ciencia y las otras formas del conocimiento, como el mito, como la magia, como la religión, como el arte, también como expresiones válidas del conocimiento y no excluyentes, ¿no? Con respecto al conocimiento científico. Y eso posibilita, de alguna manera, enriquecer las comprensiones de la realidad y del mundo. Entonces, ahí hay una tesis importantísima, digamos así, que coloca a la ciencia en condiciones, digamos así, o en situaciones de igualdad con las otras formas del conocimiento. Habida cuenta también de que la ciencia es un producto reciente en la historia de la humanidad, digamos así, si lo vemos en perspectiva, ¿sí? Antes de que haya ciencia, no quiere decir que no había conocimientos. La humanidad conocía con otras formas, ¿no? Como la magia, el mito, la religión, el arte, la cuestión técnica, la fantasía. Entonces, la ciencia, ¿cómo se constituye en Grecia alrededor del siglo cuarto, quinto antes de Cristo? ¿Sí? En la lógica del cientificismo, pues
es la única forma de conocimiento, pero en realidad en la historia de la humanidad hay diversidad de formas de conocimiento. La ciencia es una de ellas. Con Edison Paredes, hoy estamos abordando el tema de la teoría anarquista de la ciencia y como última interrogante que nos gustaría hacer en este contexto es cómo se expresa en este caso la libertad del individuo en la producción científica. Bueno, como un buen anarquista, digamos así, considera como base fundamental la libertad del individuo, ¿no? Eh, Dentro de la ciencia se supone, según Feyerabend, pues se incrementa la libertad de los individuos y esta libertad está fomentada justamente por la supresión de todo imperativo metodológico. Como hay posibilidades diversas en términos metodológicos y el individuo puede, digamos, escoger una forma, un modo de cómo desarrollar la ciencia, entonces eso supone pues un incremento de la libertad y por lo tanto también este criterio del todo vale fomenta la libertad de los individuos para que elijan entre la ciencia, por un lado, y también puedan elegir entre otras formas del conocimiento para las comprensiones de la realidad. O sea, hay diversas posibilidades de hacer ciencia y eso incrementa la libertad, pero también hay otras opciones que el individuo elija también desarrollar sus investigaciones en el campo de otros, digamos, formas del conocimiento. Entonces, la institucionalización de la ciencia es como que es incompatible con la actitud libertaria, con la libertad de los individuos. Entonces, es importante para Feyerabend pues liberar a la sociedad de este dogal de una ciencia petrificada, de una única forma de hacer el conocimiento científico. Entonces, en una sociedad libre, pues no se da o no es compatible una sola forma de hacer conocimiento, ¿no? Sino que hay otras formas, ¿sí? Aparte de la ciencia, de producir conocimiento. Entonces, un individuo, un ciudadano en una sociedad libre es una persona que ha aprendido a pensar con su propio cabeza, ¿no? Y ha decidido, pues, eh, generar conocimiento, sea científico o sea de otras posibilidades del conocimiento según sus conveniencias. Entonces aquí hay un criterio, digamos que Feyerabend apunta hacia incrementar las posibilidades de elección y de libertad de los individuos, ¿no? Eh, Se puede hacer ciencia, así como se puede hacer conocimientos en el campo de la magia, del mito, de la religión, ¿sí? Así como se hacía en las sociedades primitivas, ¿no? De forma que cada individuo pues tenga la información necesaria para llegar pues a una decisión libre. Eso es la base fundamental también que Feyerabend plantea desde su posición anarquista, que está ligada pues a la libertad de los individuos, ¿no? Para que puedan elegir, para que puedan libremente elegir por dónde encaminan su reflexión, su investigación, su producción cognitiva, sea tanto en el campo de la ciencia y dentro del campo de la ciencia con sus diversas posibilidades metodológicas, así como también en el campo de otras formas del conocimiento tan válidas como la ciencia. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón,
a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.